Bueno, pues vamos a dibujar la perspectiva, en principio militar, de esta figura, que es la más sencilla, ¿no? Y lo vamos a hacer a escala natural, ¿vale? Entonces, como esto mide unos 4 centímetros y esto unos 16 milímetros, vamos a coger, por ejemplo, un cuadrado cualquiera y transformarlo, por ejemplo este, ya que tenemos el cuadrado, transformarlo en uno de 4, ¿vale? ¿Os acordáis del proceso, no? Vamos a hacerlo más o menos según esta perspectiva. Entonces, si tenemos un cuadrado, para transformarlo, ¿alguien sabe el nombre? Para cambiar la escala de la transformación. Bueno, pues hacemos esta diagonal y ahora colocamos aquí 4 centímetros, con lo cual estamos ampliando desde un centro. Es un cambio de escala desde un centro de proyección que se llama homotecia. Entonces tenemos aquí la línea 4, el lado de tamaño 4, y ahora ya podemos hacer el cuadrado, ¿vale? Entonces, haciendo líneas paralelas, cogemos el cartabón y tenemos ya la perspectiva del cuadrado correspondiente a la cara superior. Lo vamos a hacer directamente en lápiz, porque luego tiene el cilindro superpuesto. Y ahora esos dos vértices estarán alineados con el centro de proyección, ¿vale? Bueno, cambio de escala desde un punto. Homotecia, ¿vale? Factor de la homotecia, pues ¿cuánto se transforma? Pues esto medía, tenía 24, pues 24 pasa a ser 40. O sea, 24 y 40. Pues esa será la escala de ampliación, ¿vale? Hay que simplificar. 8 por 5, 40, 8 por 3, 24. 5 tercios mayor, ¿vale? Bueno, tenemos el cuadrado y ahora le íbamos a dar en vertical la mitad de la dimensión del cuadrado, ¿no? Entonces cogemos aquí este punto, hacemos una línea en vertical y ya tenemos ahí el cuadrado con sus aristas, ¿no? Y para coger las alturas haremos una reducción a la mitad, con lo cual cogemos aquí el del lado 2, que es este, y esta será la altura hasta este punto. Unimos los puntos y tenemos ya la perspectiva del cubo sin tener en cuenta las discontinuas, ¿vale? Bueno, pues esta será la perspectiva, como decíamos, militar. Y ahora en el punto medio, en el punto central de la cara, aquí marcaremos la circunferencia, que es de radio 8, diámetro 16. Entonces cogeremos esta circunferencia que ya nos marca aquí los ejes y ya la tenemos, ¿vale? Como la altura va a ser exactamente la misma y estamos reduciendo la mitad, prácticamente es la altura del cubo, ¿no? Más o menos. Entonces cogeremos también los 2 centímetros, ¿no? O sea, queremos una vertical por este centro y a la altura 2, pues colocaremos otra vez la circunferencia, ¿no? Entonces venimos a altura 2, lo cogemos con esto que era altura 2. Y ahora hacemos ahí 2 paralelas a las 2 diagonales para dibujar con precisión y con la plantilla la localización del centro de la circunferencia, ¿vale? Tenemos una línea, tenemos la otra, ¿vale? Bueno, cogemos para concluir la circunferencia de radio 16 y la centramos. Y ahí tenemos ya la circunferencia. Ahora haremos las tangentes comunes, que serán 2 líneas en vertical, una y otra. Y ahí tenemos ya el cilindro en militar, ¿vale? Vamos a poner debajo algún papel. Bueno, una vez que tenemos esto, completamos con la plantilla y tendremos entonces ya la semicircunferencia, que es lo que vamos a dibujar. Aquí tangente en ese punto y tangente ahí en ese otro. Marcamos el resto del cubo
No hacemos las líneas ocultas, que ya sabéis que deberían ir discontinuas. Bueno, pues ya tenemos el cubo. Y ahora decíamos que íbamos a calcular las sombras, ya que lo tenemos, ¿vale? Y desde un punto de luz. Nos marcamos estas dos últimas aristas. Viene por aquí, por ahí detrás. Y viene por aquí. Bueno, pues si cogemos el punto de luz, ya sabéis la técnica. Vamos a hacer, por ejemplo, el punto de luz, vamos a traer este eje vertical de revolución del cilindro y vamos a ver dónde tiene la base, en este punto. O sea que la base corta en este punto, centro de la cara inferior, ¿vale? Todo el mundo lo ve, ¿no? Bueno, si por ejemplo el punto de luz cae aquí, pues entonces nos caerá por aquí cerca, que es lo que queremos, ¿no? Vale. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que el punto esté aquí. Vamos a coger este punto y este. Es decir, el punto del suelo, por ejemplo, es este. Vale. Ahora haremos una línea en vertical y colocaremos ahí el punto de luz. Sobre esa línea vertical vamos a marcarlo, por ejemplo, aquí. Vale. Bueno, pues vamos a hacer primero la sombra del cubo. Vale. Pues recordad, siempre la técnica es unir. Tenemos el punto de luz y tenemos su proyección, vamos a ponerlo a tinta, punto de luz y su proyección sobre el suelo, L'. ¿Vale? Siempre alineamos L' con, si tenemos por ejemplo este punto, la proyección ortogonal sobre el suelo es esta. Entonces el suelo con el suelo, ya sabemos que la línea de esa, la sombra de esa vertical va a venir por aquí. Y alineamos el punto de luz con el punto del espacio y tenemos entonces que la sombra de este punto cae aquí. Vale. Y haremos lo mismo con los otros. Entonces alineando esto con L' y alineando esto con L, tenemos que la sombra cae aquí. Y si el dibujo está bien hecho, esas dos líneas deberán ser paralelas, ¿vale? Porque es una línea horizontal proyectada sobre un plano horizontal y necesariamente esta es paralela. Y de igual forma la de atrás, esta de aquí también será paralela, pasará por aquí. Entonces, alineando este punto con este, obtendremos el punto final de la sombra, que será este de aquí. Y si alineamos ahora, como vemos, como la sombra de esta línea será una paralela, pues ya sabemos que la sombra de esa línea será una paralela, pero no es la sombra real que va a aparecer ahí. ¿Por qué? Porque de repente esto tiene cierta altura y sale la sombra de ese punto, entonces vendrá por aquí. Eso quiere decir que si hacemos aquí una vertical, la vertical corta exactamente a esta línea, ¿vale? Y ese es el vértice de la base, ¿no? Con lo cual ya tenemos, esta es la sombra de la figura sobre el suelo. Bueno, tenemos ya la figura, ahora ya solo cabe sombrear. Recordad que cuando la luz es puntual, la sombra se expande, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la del cilindro. Lo mejor es hacerla completa, ¿no? Entonces podemos hacer, por ejemplo, esta circunferencia, ¿no? Y podríamos hacerla también sobre esta cara. Entonces, para hacerla sobre esta cara, ¿qué tendremos que hacer? Pues tendremos que coger la altura esta y pensar que este es el suelo. O sea que este es el suelo y por tanto cogeremos el suelo correspondiente a esta línea, ¿no? Entonces, si por aquí levanto una vertical, o también si cojo la altura esta más rápido, entonces cojo esta misma altura que era esta longitud, la coloco aquí. Esta sería la proyección del punto de luz sobre el suelo, este punto, ¿vale? Todo el mundo lo ve, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene exactamente la misma altura que esto. O sea que el suelo, donde se apoya el cilindro, pasa exactamente por este punto. Eso quiere decir que la sombra del cilindro vendrá por aquí. Hago una tangente
y llega hasta aquí. Y hago por detrás la tangente, pues cojo aquí y vemos que llega hasta aquí. Esa es la sombra que proyecta el cilindro sobre esa cara, ¿vale? Por tanto, como es tangente en este punto, por este punto habrá que levantar una vertical y es la línea de separación de luz y sombra. ¿Alguien se acuerda el nombre? Línea de separación de luz y sombra, esta, separatriz, ¿vale? Bueno, por último, ya solo nos queda ver dónde queda aquí la sombra, ¿no? Entonces, lo que necesitamos, si queremos, lo proyectamos aquí, seguimos con esto. Entonces voy a hacer la sombra como si esto continuara por aquí. Entonces, si esto continúa por aquí, al alinear el centro con este punto y este punto, el centro con esto, tenemos que esto corta exactamente en este punto, ¿vale? Bueno, y si hago una línea cualquiera, por ejemplo esta, fijaros que puedo hacer este radio. ¿Qué sombra tiene? Pues hago una línea que pasa por ese radio y aquí hago una línea paralela a ella y ya tengo que la circunferencia sobre este plano tendrá ese radio, ¿vale? O sea que sobre este plano tendrá este radio, ¿no? En consecuencia ya sé que efectivamente la figura vendría por aquí, ¿no? Tendría que coger la circunferencia que tiene ese radio, ¿no? Bueno, lo voy a hacer con compás, no, porque está bolígrafo y total esto se echa a perder. Bueno, más o menos sería esto. Aquí el centro, o una más pequeña, más bien esta, o no, una más grande. Bueno, pues fijaros que esta sería la sombra y vemos que es cierto porque podemos alinear esto y vemos que más o menos sale ahí tangente y aquí igual, ¿vale? Pero esta sería la sombra sobre el plano superior y lo que necesitamos es la sombra sobre el plano del suelo y el plano del suelo viene todo por aquí. Fijaros que alineamos este punto con este, a ver, alineamos este punto con este y viene por aquí, o sea, donde corta el eje del cilindro aquí, ¿no? Y alineamos este punto con este de aquí y ahí se va a proyectar la sombra del centro, ¿vale? Aquí está. O sea que ese sería el centro de la circunferencia que cae aquí, lo veis, ¿no? Y por último, si hago la sombra de esta línea, tendré el radio de la circunferencia, con lo cual ya lo puedo trazar, ¿no? Entonces hago la sombra de esa línea, viene por aquí hago una paralela y ya sé que la sombra de este diámetro pues es este. En consecuencia, la circunferencia será la que tiene ese diámetro. Vale, la vamos a hacer a tinta porque veo que ahí se nos queda pequeña. Esta es la circunferencia que define la sombra proyectada sobre el suelo, ¿no? Y como sale tangente desde aquí, entonces si hago la tangente, pues ya tengo la sombra de ese cilindro sobre el plano del suelo que viene por aquí. Bueno, pues esa sería la sombra. Fijaros que estas dos circunferencias pues son, las dos están en planos paralelos y esta también, y que si yo hiciera la tangente a esta circunferencia y estuviera bien dibujado, pues las tres deberían ser tangentes. Eso quiere decir que esta está hecha un poco así a ojo, ¿no? Las tres deberían ser tangentes porque en realidad es como si fuera un cono con sus secciones horizontales, ¿no? Vale. De acuerdo. Pues vamos a hacer esta un poco más precisa. Es que esta paralela, pues bueno, ahí es donde falla sobre todo. Vamos a hacer bien esta paralela. Al ser pequeña, la paralela es muy imprecisa. Entonces viene por aquí y ahora al alinear este punto con este cae aquí. Bueno, y al hacer la circunferencia pues sería a lo mejor más pequeña, así, por aquí. Bueno, pues sale ahí, ya digo, ahí se van acumulando errores. Bueno, lo que está claro entonces, la sombra del centro lo alineamos, cae aquí. Y ahora alineamos la base, la proyección de este punto y cae aquí. Ahora hacemos la sombra de esta línea
este punto tiene su sombra aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea será esta, una paralela, corta aquí. Entonces, ese será el radio de esta circunferencia. ¿Vale? En este caso está un poco mejor porque estas dos se ven tangentes respecto a este punto. Y lo mismo, estas dos también se ven tangentes más o menos respecto a este punto, ¿no? Vale. Bueno, tenemos entonces la sombra y ya solo cabe darle un tono. Vale. Entonces le damos rápidamente. Entonces vamos a hacerlo con tinta si no lo acabamos. A ver, que aquí hay un rotulador. Bueno, pues recordad, zona de sombra, toda esta sombra. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esta sombra del objeto? Está mismo en una cara del objeto. Tiene por nombre entonces sombra propia, ¿no? Lo mismo aquí, sombra propia del cilindro. Esto tendrá más claridad porque refleja la zona de atrás. La sombra sale de este punto y sale por detrás tangente. Y esta es la sombra, el nombre, que alguien me lo diga. Arrojada. Arrojada, exacto. Bueno, tenemos ya esas dos sombras. Vamos a dar aquí más oscuridad. Y vamos a dar aquí también sombra de esta línea, de este cuadrado. Sombra arrojada también, ¿no? Esta normalmente cuando es arrojada sobre sí mismo se dice autoarrojada, ¿vale? Vamos a marcar esto aunque sea con líneas así, siguiendo esta dirección. Bueno, viene por ahí. Y vamos a diferenciar esto del plano de abajo. Bueno. Vamos a dar más oscuro. ¿Alguien me puede decir por qué sombreo más esta zona que esta? Y esta también, por ejemplo, que la de arriba. ¿Alguien se acuerda? Porque siempre lo que está en el recoveco tiene más sombra, ¿vale? Bueno, ya le damos esto. Y tenemos ya que la sombra de ese objeto sería esto, ¿no? Vale, vamos a darle más contraste por aquí y más contraste por detrás. Y por último, si esto se refleja un poco, vamos a darle también más oscuridad por aquí, igual tamaño. ¿Se vería el cilindro reflejado aquí? Que alguien me lo diga. ¿Se vería o no? ¿Sí o no? Vamos a ver el reflejo aquí. Tenemos esto aquí reflejado y el cilindro. Vamos a dar un tono más oscuro aquí, ya que esto reflejaba la zona de luz de aquí. Bueno, pues el cilindro no se podría ver. ¿Por qué? Porque si duplicamos esto, vemos que cae aquí. O sea que esta medida duplicada cae hasta aquí, con lo cual no aparece detrás de este reflejo, ¿vale? O sea que eso, visto en la práctica, aparecería si pasara esto. Tenemos una circunferencia, otra circunferencia, y ahora tenemos aquí un prisma. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer respecto a este plano es duplicar exactamente la misma medida esta, duplicarla aquí. En este caso sí que aparecería el cilindro reflejado, ¿vale? O sea que en este caso sería válido, pero en este ya no. Y también aparecería el reflejo por aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese sería ya el cálculo al completo. Y ahora habría que igualar tonos, pero ya digo, eso ya es una cuestión más artística, ya no es geométrica. Y aquí que fuera perfectamente tangente, porque aquí lo es, ¿no?
Vale. Aquí son secantes, pero lógicamente al proyectar la circunferencia, si fuera así, entonces esto tendría un entrante, ¿no? Bueno. Bueno, por último, si hiciéramos un reflejo también para aquí, habría que reflejar esto hacia abajo, ¿no? La zona de sombra y también por ahí detrás. Bueno, todo el mundo me sigue, ¿no? O sea que el reflejo de esta sombra quedaría todo por aquí, a igual medida, hasta el final. Vale. Podríamos degradar por este lado un poco y podríamos también degradar aquí el cilindro por arriba, lo mismo por aquí. Fijaros que aquí la luz es más ortogonal aquí y además refleja con el punto de vista que esto. Eso quiere decir que aquí llevaría un tono medio. O sea que aquí sí que podríamos dar un tono más oscuro. Bueno, mejor difuminar con un difumino que con el dedo. O sea que ahí sí que oscureceríamos. Y luego también oscureceríamos todo por aquí. Bueno. ¿Alguien me puede decir por qué aparece aquí este degradado? ¿Qué significaría? No, este sería por lo que refleja. Por ejemplo, el cielo, que estuviera reflejando ahí el tono. La cara de abajo no tiene que ver con este tono. Bueno. Vamos a oscurecer aquí, que decíamos que no llegaba tanto la luz. Y también esto más oscuro porque refleja el suelo. Eso quiere decir que el suelo más lejos coge aquí, esta es zona más clara y por tanto aparece más claro abajo y arriba, más oscuro. ¿Vale? Con lo cual ya lo tendríamos prácticamente todo. Bueno, pues recordad, esto tiene que continuar por abajo y si está bien, que aquí hay algo que me pasé, esto no está bien, cachis la madre. O sea, la sombra venía por aquí y la sombra venía alineando este punto con este. Eso quiere decir que esto es de luz, porque estas dos líneas deben ser paralelas, porque están en planos paralelos y estas dos también. Bueno, eso quiere decir que vendrá por aquí. Por tanto, quitamos ese trozo y como no tenemos una técnica mejor, pues no nos queda otro remedio que coger la tiza. O sea que esa sería la sombra, la zona de luz. Vale. O sea que ahí no llega realmente, ahí no llega la sombra. Bueno, con lo cual ya lo tendríamos al completo. ¿De acuerdo?